Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Estamos aquí en una nueva emisión de Café Bartolino con el apoyo de Asia Bartolina, la Asociación de Exalumnos de Egresados del Colegio San Bartolomé La Merced. Hoy, para hablar de un tema de una generación que es muy interesante en nuestro colegio, esa generación de los años 70, y para eso tengo a un gran invitado, al padre, iría a decir al padre, Luis Javier Gallo Giraldo, porque estábamos hablando antes de iniciar del padre Donaldo Bartolino, año 1975. Obviamente también es transgeneración, porque arrancó y debía haber terminado con los del año 74, pero digamos que, como él lo dice, los compinches son del año 75. Sin embargo, Mono, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Café Bartolino. César, buenos días, amigos que están escuchándonos, que están viéndonos en cualquier lugar del mundo. Muy buenos días, tardes, noches, como dice César. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, ya nos están escuchando ahí a través de www.corradio.com, se comienzan a conectar y a preguntarnos cosas. Buenos días, les voy a responder por acá. Ya en un momento colgamos el video de la transmisión en la página de Corradio. Les recuerdo que estamos en www.corradio.com. Este programa lo emitimos los viernes en Ecorradio, lo hacemos a través de Facebook de Ecorradio y a través del canal de YouTube de Ecorradio. Y los sábados a las 9 de la mañana en el canal de YouTube se hace el estreno, pero vamos corridos una semana. Eso quiere decir que este programa sale en 8 días en el canal de YouTube de Asia Bartolina. Bueno, Mono, hoy quiero arrancar haciendo un homenaje y recordando a un combo gigantesco de sacerdotes jesuitas que lamentablemente han fallecido en estos días y es lamentable porque esto es toda una generación de sacerdotes brillante. Quiero arrancar con el padre Luis Carlos Herrera, 94 años, el padre Carlos Cardona, 53 años, el hermano Gabriel Montañez, 89, el padre Marco Tulio González, que lo recordamos hace 8 días también, el padre Roberto Triviño, el padre Jorge Uribe, el padre Jorge Uribe Ramón, el debió ser decano tuyo de comunicación o algo así. No, yo pasé fue por la Facultad de Ingeniería de la Javeriana y por la Facultad de Contaduría. La vida me trajo a hacer radio y esa es una historia que arranqué en la universidad cuando fui profesor. El padre Gonzalo Amaya, el padre Leonardo Ramírez, el padre Guillermo Hernández, un abrazo gigante a mi compañero Carlos Arturo Hernández, que es sobrino de él. Ahí hay una historia muy bella porque el padre Guillermo tenía unas oficinas muy lindas ahí en el primer piso en el colegio y esas después fueron las Profesor oficinas. mío, Fue profesor tuyo y después fueron me las dio oficinas. filosofía. Después fueron las oficinas de Asia Bartolina. El padre Álvaro Jiménez, el padre Fortunato Herrera. Mira, digamos que las coincidencias de la vida. Muere su hermano también, Luis Carlos Herrera, que los dos son sacerdotes. Y por último, el padre Alfonso Llano Escobar, que falleció el 2 de diciembre. Un abrazo a todos ellos. Pues bueno, de consuelo también, porque obviamente todos eran sacerdotes ya de avanzadas edades y lamentablemente pues ya han partido, se nos han adelantado y están ya en la gloria de Dios. Bueno, Mono. 13 sacerdotes, 9 de COVID. 9 de COVID, sí señor. Sí, lamentablemente el COVID a las generaciones mayores los coge y la verdad es que es un momento un poco complicado porque han sido una generación brillante y bueno, a todos que Dios los tenga en su gloria y muchísimas gracias en nombre de todos porque hay que decir que la formación de los sacerdotes jesuitas pues es maravillosa y nosotros somos pues sus discípulos, ¿no? Pues somos educados por ellos que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta gran familia. Bueno, pero antes de iniciar hoy estamos de campaña porque quiero invitar a todos nuestros compañeros a apoyar en esta Navidad la campaña que está arrancando Asia Bartolina. La idea es que Asia está recogiendo juguetes, ropa, también donaciones para hacerles una Navidad más agradable a los niños en Ciudad Bolívar, ahí alrededor de nuestro jardín infantil, en el barrio La Perseverancia, Casa Grande, en el barrio La Perseverancia y en Soacha. Entonces, pues todos invitados a participar, se pueden comunicar a Asia a través de la página web www.asia.org
asiabartolina.org, y también lo pueden hacer directamente en las oficinas, aunque no sé si estén trabajando en estos momentos, Mono, tú que estás en la Sí, Junta. señor, y en el 340-2270 es el teléfono fijo, 340-2270 de la ciudad de Bogotá, y están trabajando en estos días. Además la tienda se está moviendo porque están vendiendo cositas para las primeras comuniones que son ahorita en el Día de la Virgen, el 8. Sensacional. Bueno, Mono, arranquemos. Tú tienes una trayectoria amplia y profunda como Bartolino, pero cuéntame un poco, tú arrancas en el Colegio Bermes de Cali, ¿y en qué año llegas a San Bartolomé? César, sí, yo nací en Cali, mi familia es antioqueña, vivo en Bogotá y aquí estamos en el universo, o sea, un mundo sin fronteras. Mundo sin Un fronteras. mundo sin fronteras. Entro, ingreso en Cali, en Manresa, las infantiles eran separadas del colegio principal, Manresa, eh, y allá hago kinder y primero. Terminando primero, allá, pues, allá es calendario B toda la vida. Termino en junio, en octubre del año 64 nos vinimos a vivir a Bogotá y en febrero ingreso a San Bartolomé de la Merced con las monjas, en la parte de infantiles que la manejaban la misma monja, las siervas de San José, a segundo elemental. O sea, yo ingreso al colegio en el año 65, a la Merced en el año 65. Curiosamente, cuando llego, me recibe la madre Isabel, quien era mi directora de curso en Cali. Para mí eso fue pues una maravilla porque uno, pueblerino, porque pues Cali para los de Bogotá, el bullying fue bravo, ¿no? El No, caleño, el no sé me qué, ese imagino. pueblito. Perdóname, ¿en qué año fue eso, la llegada a Bogotá, a la nevera? Porque en esa época sí hacía frío en Bogotá. Hoy nos acompaña un sol brillante, un sol hermosísimo. Hoy está como un día de diciembre, está lindo, pues esperemos que nos dure un rato por lo menos, en el año 65. Y sí, era frío, yo llegué a vivir a la 47 con Caracas y era esa Bogotá gris, tomando el bus a las 6:30 de la mañana, cuarto para las 6:30, me recogía a mí. Al principio me recogía a 6:15 porque me recogían de primero, pero el bus venía de la Caracas de sur a norte y caímos en cuenta que me podía recoger cuando ya estuviera terminando el recorrido. Entonces me pasaba al otro lado de la calle cuando ya aprendí a cruzar la Caracas y ya me recogía un poquito más tarde. Mono, en esa Era la, época la pregunta hay que hacerla. ¿Bogotá llegaba hasta dónde? eh, ¿Al Bogotá norte? llegaba hasta la calle 94, mi tía acababa de construir una casa en la 94 y estaban proyectando de la 95 hacia allá. Unos años más tarde, en el 71, nosotros pasamos a vivir a la 104 con 19 y las calles eran sin pavimentar, acababan de inaugurar la 100. Ujú. Entonces, pues para que vean cómo nos Porque, tocó un poquitico esa Bogotá vieja. porque supongo yo, Mono, que te tocaron muchas clases con el padre Rafael Granados, y él decía cuando iba a bajar a Bogotá, voy para Bogotá, para él era eso, o sea, porque realmente la finca era el colegio, ¿no? Es correcto, es correcto. No me tocaron muchas. Tristemente, me tocó solo un año en cuarto bachillerato. Fue curioso, a mí en cuarto bachillerato en el año 72, el año 72 fue un año de muchos cambios, muchos, muchos, Ujú. muchos. Y me cambian de sección, me separan de mis compinches, yo venía siempre en la segunda y me pasaron a la primera. Y Ujú. la primera era el curso de los Me pilos. imagino que era Dice que para a dar ver si, me imagino que era para dar buen ejemplo en la otra sección, ¿no, Mono? Porque esos cambios eran dice para que, eso. dice que a ver si me ajuiciaba. Y eso nunca lo lograron. Yo sigo siendo igual de necio, bueno, ya un poco más tranquilo en cuanto a cosas mundanas, pero sigo siendo inquieto. Sí, y me tocó con Granados ese año. Curiosamente, hace poco nos encontramos con un compañero quien dice que por culpa de una risa mía le cambió la vida. Él hoy trabaja en la NASA. Y es que estábamos en clase con Granados, el salón que daba era el primero del pasillo frente a la prefectura de Humberto Mariño, y el primero de ese pasillo, y yo estaba en ventana, a mí siempre me gustaba en ventana y estaba mirando hacia clausura,
y algo vi y me empecé a reír y mi compañero Fernando Peralta me miró y se contagió de esa cosa, de esas risas pendejas que se contagia uno y se contagió y Granaditos, quien lo tenía de muy buen aprecio, lo mira y le dice, ¿qué se ríe, bellaco asqueroso? Vaya a reírse de su abuela. Y lo sacó de clase y le dijo, y usted se va de este colegio, y lo hizo echar del colegio, hicieron una junta, un consejo, y, y bueno, lo recibieron que terminara el año, y él decidió retirarse, y eso le cambió la vida y le cambió un poco los pensamientos, y terminó trabajando en la NASA. Sí, o sea, eso fue una cosa que creo que con Julio están preparando algo, a ver si nos cuenta cómo son las cosas, pero gracias al padre Granados, que pues nos tocó en ese año. O sea, Mono, tú llegas en el año 65 a San Bartolomé, te gradúas en el año 75 y claramente ves y vives toda una transformación muy grande que hay en el colegio, en la parte de infraestructura, porque entre otras cosas te tocó la inauguración del Coliseo, pero cuéntame un poco cómo era ese colegio de los años 60, terminando, o sea, 5 años de esa generación del 60, cómo era el colegio en esa época y cómo fue ese colegio en los años 70 hasta el año 75 que lo viviste. Es decir, la Casa Vieja estaba activa, cómo era el tema del patio central, cómo era el colegio en ese momento, Mono. No solo la inauguración del Coliseo, ayudamos. Sí, señor. Ahorita, Sí, esa no era señor. la pregunta. Y Donaldo lo reconoce y Guti también dice, ustedes que ayudaron a construirlo. Y me mira a mí, sobre todo los que llegábamos tarde o nos sacaban de clase, harto ladrillo cargamos. Pero muchísimos, además porque el Coliseo está hecho con ladrillo pequeño, no con bloque, ¿no? Entonces eran muchísimos ladrillos. Claro, no, esa es una historia. El colegio era y sigue siendo precioso. El colegio para mí es mi segundo hogar. Soy feliz cuando me dejan entrar al colegio. Cuando llegamos, bueno, llegamos a las infantiles, algo muy lindo. Esas infantiles que hoy conocemos eran las mismas, no, era diferente. ¿Cómo funcionaba eso? No, eran las mismas, allá con las mismas. El padre decía en la entrevista hace 8 días que estaba un poquitico cambiado. Sí, cambiaron porque le pusieron como parquecito y esto, pero era un patio pavimentado y solo contra la montaña había pasto y en la parte central había una capillita con una virgen, obviamente, donde teníamos pues ahí nos formábamos. Pero Mono, ahí tengo una duda, Mono, ahí discúlpame sí. La duda. En la Casa Vieja, entonces, ¿qué funcionaba? O sea, en esa época, ¿qué funcionaba? Espérate. Ah, ok. Porque entonces infantiles, ¿desde qué año está así construido como los salones que conocemos hoy en día? Porque claro, ha habido modificaciones, pero infantiles como está, ¿desde qué año está? Cuando yo llegué ya estaba. Oh. Ahí hacíamos hasta tercero de primaria. O sea, yo ahí hice segundo y tercero. Ok. Y de ahí pasábamos a la Casa Vieja, a hacer cuarto y quinto. Ah, ok. En la Casa Vieja, que es la de las postales, la casa azul con blanco, en madera los pisos y en paredes como en una argamasa. Eso era bareque, bueno, eso era bareque. Era bareque, sí, ¿no? Los techos, bueno, impresionante. Para subir allá, la subida estaba pavimentado hasta llegar donde las monjas, a infantiles. Y la subida allá, para desplazarse hacia la cancha de fútbol, o sea, pasar por la Casa Vieja, era en cascajo, era destapado. Ah, ok. O sea, las raspadas ahí fueron varias que nos pegamos en bicicleta. Entonces, los carritos de balineras no se podían desde allá arriba, tocaba desde donde las monjas para abajo. Pero nosotros nos volábamos hasta el Parque Nacional, las competencias eran con circuito por el Parque Nacional, obvio, con colaboración de la policía. Pero entonces... Mono, otra pregunta, y discúlpame porque es que estoy recorriendo mentalmente el colegio. ¿La iglesia de la Estrada ya estaba? La iglesia de la Estrada siempre ha estado. Yo creo que hicieron primero, o sea, estaba la Casa Vieja, y yo creo que lo primero que construyeron los curas debió ser la iglesia de la Estrada.
Y La debo decir, iglesia Mono, debo decir con la algo. Vamos a cripta. tener invitado al profesor Jorge Rodríguez, que él ha hecho una recopilación de la historia del colegio próximamente. Estoy en deuda de llamarlo. Voy a llamarlo para coordinar con él, porque sí, con él van a hacer muchos programas, porque vamos a revivir toda esta historia. Entonces, las preguntas que te hago a ti es porque año 65, debo decirle, yo estaba naciendo en ese año. Sí, sí, sí. Sí, no, claro que la iglesia estaba, la iglesia estaba. Nosotros, entonces, yo hago segundo y tercero ahí con las monjas. Pasamos a la casa vieja y en esa época el colegio manejaba las divisiones, que Ujú. primera división, segunda división. Yo nunca entendí cómo funcionaba eso. Que primera de internos, segunda de semi-internos. Ah, porque había Y internos en esa época, ¿o no? cuando yo llegué, creo que pues a mí no me tocó pues porque estábamos en las infantiles, pero se acabaron los internos, ¿sí? Ah, ok. Quedaron solamente los semi-internos que eran los que almorzaban en el colegio, los que tenían, los que pagaban para que les dieran almuerzo en el colegio. Los demás llevábamos lonchera o íbamos a la casa, Ok. porque es que había ruta a mediodía. Yo iba, a mí me llevaban a la casa a almorzar y me recogía otra vez el bus a la 1:30 de la tarde y volvíamos por la tarde. Eso apenas me duró como un año, después ya mandaron jornada continua pero quedó los seminternos, que el comedor era eh, debajo de donde es la sede social, en ese patio de abajo que estaba vecino con la iglesia de Fátima. Sí, que era Ahí era el comedor. en mi época eran los salones de mecanografía, que a Es muchos les correcto, sí, traen allá muchos estudiaron recuerdos. ustedes Sí, mecanografía y después eran de cómputo, salones de cómputo. Hace unos años que estuvimos allá llevando una charla para el colegio con una entidad de prevención de alcoholismo y drogadicción. qué Entonces nos maravilla. prestaron esos salones. La casa vieja, a mí yo llegué pues cuando paso a cuarto, entonces entro a, a cuarto primera, curiosamente ahí, perdón, cuarto segunda, pero entonces entrábamos y era en un solo salón las tres secciones Ujú. y nos saludaba el hermano Leonardo Ramírez Chaus, el hermano Leonardo que tenía un vozarrón, entonces cantaba un poquitico en la mañana, muy agradable, y después de media hora de lo que llamaban el estudio, nos separábamos e íbamos cada uno a nuestro salón, eran salones grandes en madera, íbamos cada uno a nuestro salón y cuando pasábamos al recreo, nosotros no podíamos ir al patio de los grandes, nosotros jugábamos en el patio de la casa vieja Ujú. y salíamos a un patio que había como mirando hacia donde las monjas, hacia infantiles. Ahí Ujú. era donde medio se jugaba fútbol, los que jugaban fútbol. Yo siempre fui una papa para el balón. A mí me gustaban más los deportes individuales y la bicicleta, pero pues bicicleta no podía en ese año. Despuésito sí Lora con la bicicleta. Luego, en esa época, a nosotros nos alcanzó a tocar, antes era de misa diaria, a nosotros no nos tocó misa diaria, Sí. nos tocaba misa los viernes, Mono, en todos los ese viernes. año, no sé si te acuerdas quién era el rector del colegio. Cuando yo llegué era el padre Quintana, Ah, ok, el padre Quintana. Después fue el padre Umaña, ok. el padre Hernán Umaña. Después me tocó con el padre Jesús María Caicedo Sí, y y ya saliendo, el hermano de Jesús María, el otro Caicedo. Los Caicedo eran como 5 jesuitas y como 3 monjas. sí, señor. Y entonces, ¿en qué año te tocó? ¿En qué año llega Donaldo Ortiz al colegio? Donaldo creo que llega en el 69. Yo estaba en quinto de primaria, en quinto, creo que sí. Es que han pasado los años, mono, han pasado Yo, los años. ha pasado y yo me acusan de tener buena memoria en estas cosas del colegio, pero hoy pues por el nerviosismo del programa y esto me toma el pelo un poquitico. Nosotros nos llevaban a la misa y después de la misa había una cosa. Yo tengo una duda con lo que había después de la misa y era el famoso roscón con Coca-Cola, pero creo que ese era solamente en la época de las fiestas. Me acuerdo que Ok. el prefecto era el padre Jaime León y entonces nos llevaban a donde hoy queda el Coliseo, había las canchas de básquet, entonces nos llevaban allá y allá nos daban, como uno llegaba en ayunas para que pudiera comulgar, entonces en las canchas de básquet
había unas canastas con roscones y Coca-Cola de la pequeñita. Entonces pase la fila y pum, pum, roscón con Coca-Cola. Qué delicia. Que sirvió cuando hicimos la reunión de los 30 años. Yo tengo 2 promociones y ahorita se lo cuento. Cuando hicimos la reunión de los 30 años, de las 2 promociones, una en cada año, hicimos el roscón con Coca-Cola allá en el colegio para recordar esas épocas. Mono, claramente estás nombrando una serie de sacerdotes jesuitas que eran brillantes, ¿no? El padre Umaña, el padre Jaime León. Es decir, realmente el colegio ha tenido siempre una generación brillante de sacerdotes jesuitas al frente de él, ¿no? Profesores de esa época famosos, Mono. A ver, profesores famosos en esa época que te estoy diciendo, pues los que yo voy a comentar, había un profesor, bueno, estaban el hermano Ramírez y el hermano Parra, que eran los subprefectos de 4º y 5º de primaria. A nosotros nos daba clase de caligrafía Gutierritos. El señor Gutiérrez trabajaba en la secretaría del colegio, tenía una letra, él era el que llenaba las libretas de calificaciones, porque su letra a mano, y era caligrafía Palmer, y era impresionante, y él tenía una cosa peculiar, muy peculiar. Él era calvo, pero él se dejaba crecer el pelo de aquí atrás, y se lo echaba para adelante, y aquí se hacía un torbellino, ¿sí? Él vivía en la perseverancia, era una persona de extracción humilde, pero de un gran corazón, con mucho conocimiento de la historia. Entonces, mientras nos enseñaba caligrafía y nos ponía a hacer los túneles y los palitos, nos contaba historias y nos contaba historias sobre un temblor, sobre no sé qué de Monserrate, sobre la Bogotá antigua. Fue muy agradable, las historias que el señor Gutiérrez nos contó, sobre todo desde su humildad. Él estuvo en el colegio hasta que yo me gradué, ¿sí? Porque ya después, bueno, cuando ya nos graduamos, vienen los cambios y empiezan a entrar los sistemas, pero con Gutierrito nos tocó. De conocimiento de profesores, sé que estaba el hermano Becerra, el hermano Chicho, sí. Chicho Becerra, pues que fue de los líderes de Asia, o sea, quien estuvo jalonando Asia en su primera etapa. Estaba el profesor Gustavo Martínez, con quien tuve una anécdota harta, pero positiva. El profesor llega a clase, estábamos en 5º primaria, y llega a clase, y buenos días, tal cosa, y sus nombres, y empezamos a presentarnos. Y profesor, ¿cómo se llama usted? Dice, adivinen, es que todo el mundo empieza a decir cosas, y un compañero de atrás, el profesor Martínez, tenía el pelo así, parecido al padre de Guillermo Hernández. Ah, ok, sí. Sí, y tenía su pelito parado, y compañero de atrás me patea y me dice, picapiedra, y yo, picapiedra. Ay, Dios mío. A ver, allá el señor, ¿cómo es que se llama? Le dije, Luis Javier Gallón Giraldo, y me dice, tiene nombre de artista, venga para acá, a ver, ¿y usted dónde trabaja? Y no, qué encaramada, qué metida de pata, por necio. Este señor nos dictó gramática, y había una cosa que se llamaba los dictados ortográficos, y había un librito para dictados ortográficos con raíces griegas. Había uno para cada día, parecía un misal, un dictado para cada día, y había unas raíces griegas y había que aprenderlas. Él todos los días entrábamos a clase, ya uno tenía que tener la hoja lista para esto, pero Luis Javier Gallón no le tocaron los dictados en hoja, le tocaron en el tablero los primeros meses. Entonces, raíces griegas y sin modo de mirar para ninguna parte, y el dictado a mí me tocaba llenarlo en el tablero. A mí eso me dio muy duro, pero me salvó algo, los hermanos mayores. Cuando yo entro a cuarto, entro de una vez a los Lobatos, y me toca Hernán Marulanda, que me acaba de entregar la presidencia de Asia. Estaba en la tropa Scout y estaba colaborando con los Lobatos, no me acuerdo si en ese momento era jefe de Lobatos,
Por alguna razón, el abuelo de Hernán y mi mamá pues vienen de Sonsón, Antioquia, Ujú. y hicimos migas, pues yo mucho menor que él estaba en tercero bachillerato y el profesor Martínez era el director de la división de los de tercero bachillerato. Y hablé con él y dije, vea, tengo este problema con este profesor, yo la embarré y bla, 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 bla. Y gracias a eso, el profesor me bajó la atención un poquitico y cuando terminamos quinto, terminamos hasta de amigos, pues no de amigos, ¿qué amigo va a ser un muchachito de quinto primaria Claro. con un señor mayor? Pero me bajó la atención gracias al apoyo de un Bartolino mayor con quien seguí teniendo vínculos en la vida y hasta hace poco pues estuvimos en Asia y nos Y, seguimos y trabajando. Mono, claramente esa época del 65 para acá en el colegio y tú pues te gradúas en el 75. Hablemos un poco de los sacerdotes. Por ejemplo, te tocó clase con el padre Venegas en física. ¿Con quién te tocaba física? El laboratorio de física era el mismo que yo conocí, supongo yo, porque eso era un museo Yo, hermosísimo. yo creo que sí. A mí me tocan de sacerdotes. eh, Pasamos de la casa vieja, Sí. entonces ya el edificio grande a primero bachillerato, y llegan la cantidad de curas jóvenes. Llega Julio Alberto Arango, llega César Uribe. César Uribe, las ventajas de uno de ser el menor de la casa es que los hermanos mayores pues o lo apoyan a uno o lo matonean, pero estos curas que llegaron, algunos fueron compañeros de mis hermanos mayores, o bien en San Bartolomé al final de su bachillerato, o de mi hermano mayor en Cali, Ujú. como fue el caso de César Uribe. César Uribe es Berman 64, como mi hermano, quien falleció este año, que en paz descanse. Y César llega a dar clases y vienen César Uribe, viene Alberto Echeverri, viene Marino Troncoso, un gran profesor de literatura que ya falleció. Marino A mí no Troncoso. me dio clase, pero a mis compañeros de las otras secciones sí. Eh, Había ingresado Donaldo, el padre León sale, Eh, viene Luis Guillermo Vélez Mono, y una luego viene el pregunta. padre... Yo a Donaldo Sí, obviamente lo conocí de director de estudios, pero ¿él qué materia dictaba? ¿Qué clases dictaba él? No me lo imagino él dictando dictaba clases. cívica, Ah, ok. él nos cívica o ética, ¿sí? Ok. O, perdón, instituciones, pero esa era una especie de cívica y lo daba solo para sexto bachillerato, realmente era como por, sí, era como como la pausa activa que tenía en el día. Sí, no me lo imagino Eh, dictando clases, pero debe ser muy, muy, muy interesante porque Donaldo es un gran conversador, ¿no? Claro, Excelente. entonces, y como estaba recién traído de Londres, sí, entonces, pues él era bien, entonces le ponía y hablaba y sus historias, y que cuando estuvo en Londres, y que cuando estuvo en Madrid, y que cuando estuvo en Barcelona, entonces era muy agradable, las clases con Donaldo fueron muy agradables. Eh, a mí me sucedió algo muy curioso, preguntas por el padre Venegas. Eh, yo Yo debería haberme graduado en el 74, pero Donaldo emocionado pidió que Luis Javier Gallón repitiera año. No, tenías que Eso, hacer un reforzamiento en ese año. no como le pasó a Juan Pablo, que fue por fallas. Y Yo, por yo en enfermedad, quinto, obviamente. claro, claro. Yo en quinto yo iba a perder quinto por fallas, iba a perder química por fallas nomás. Pero tuvimos un descache con unos pupitres. A nosotros siempre uno le cobraban, a final de año tocaba entregar el pupitre bien. En esa época mi mamá, quien es artista, estaba dedicada al pirograbado en esa época, y entonces yo me llevé la tabla del pupitre para la casa y mi mamá me hizo un trabajo. Esa tabla quedó como un espejo. Divina, divina, divina. Y llego yo, además tenía el pupitre chiquitico, le decíamos el Cinca. Yo me paraba y me paraba con pupitre y todo. Yo era muy payaso y sigo siendo. Y estaba de primero en la puerta y mi pupitre llega impecable y nos cobran, voy a decir, 5 pesos. Y tuvimos un alto de rebeldía. Claro, a todo el mundo le cobraron parejo y yo dije, ¿por qué me van a cobrar si mi pupitre yo lo pinté y además lo habíamos pintado, habíamos llevado brochas? O sea, ¿por qué nos van a cobrar por un mantenimiento que ya hicimos? Y otros compañeros, puede que no con tabla espejo, pero también que los pintaron, también se pusieron rebeldes. Y de pronto alguno llegó y le hizo así a la tabla de mi pupitre y eso se craqueó, y pues todo curioso, y vino y lo firmó
todo el curso. No. Yo iba perdiendo química por fallas, entonces yo ya no llegaba a clase de química. Yo muy olímpico, en quinto de bachillerato con mi caminado Bartolito, llegaba ya a la segunda unidad, porque nos habían puesto la famosa unidad didáctica, que eran 2 horas de clases seguidas. Entonces yo llegaba a las 8:30 para no estar por ahí pajareando o que me mandaran para el Coliseo a cargar ladrillos. Entonces, un día llegué y Donaldo enfurecido, se le veía con el mechón caído y colorado. Y me asomo por la ventana y un compañero me hace que me fuera. Pero pues Donaldo me vio, entré y dice, por última vez, ¿quiénes fueron los que dañaron los pupitres, ese acto de vandalismo? Y pues yo era el primero y mi pupitre firmado por todo el curso, curiosamente no estaba firmado por mí, pero pues pero lo permití. Yo no tenía excusa y pues ni siquiera me senté, me quedé parado y me decían que me sentara. Apenas me quedé parado, ya otros compañeros se animaron y Donaldo nos saca del salón, nos expulsa del colegio. Salimos cuando nos dice acompáñenme a prefectura, fuimos allá a la prefectura de estudios y ahí se fue calmando y dijo, bueno, era digamos 31 de octubre y había exámenes finales. Y dice, no vuelven a clase, vienen a presentar sus exámenes finales y se van del colegio. Eso fue el año 73, quinto bachillerato, cuando se inaugura el Coliseo. Okay. Y entonces el grado de los del 73 fue en el Coliseo. Mono, pregunta, ¿cuánto duró? Ahí voy a combinar temas, pero es que el tiempo va pasando. ¿Cuánto demora, en cuánto tiempo construyeron el Coliseo? Es decir, me salgo de la historia porque es que nombras el Coliseo y ese es un hecho importantísimo en esa época, ¿no? El Coliseo, puede que me equivoque, 1900, esto que le estoy contando fue en el 73, 72, creo que en el 71 se iniciaron las obras, 70 o 71, el primer bingo que yo me acuerdo de un bingo. No, pero espere, mono, porque yo lo saqué del tema y nos volvemos a tu echada del colegio, a tu expulsión. Estaba matizando sí, no, ahí para allá. Para que cuando Donaldo escuche esto diga, un momentico, esto fue la época de la inauguración del Coliseo que coincide con la expulsión del mono gallón del colegio. No, y con Donaldo nos reímos porque falta la parte simpática del cuento. Bueno, yo, como le decía, yo iba perdiendo química y trigonometría analítica se daban en un semestre trigonometría y en el segundo analítica. Yo había sacado 2,9, era de 1 a 5, había sacado 2,9 en el examen de trigonometría, entonces necesitaba pasar analítica sí o sí y con buena nota para arrastrar y el promedio pasar esa materia y no tener problemas. Se hizo grupo de estudios, nos pusimos con los mejores, bueno, una maravilla. Y yo sé que pasé mi examen de analítica. Yo llego el día del grado, pues ya sabiendo que me echan, llego el día de la sesión solemne en el Coliseo, inaugurando Coliseo. Se graduaba Jaime Pastrana, hijo de Misael Pastrana, quien estaba de presidente de la República. En ese curso de los del 73 estaba también Gonzalito Durán, hijo de Durán Quintero, ministro de Obras. Se graduaba Silva, hijo de otro ministro Silva, que era ministro de Petróleos, eso tiene otro nombre. Entonces eso era, pues, había policía, guardaespaldas, cuanta cosa. Yo llegué y entré al Coliseo por la parte de atrás, que como en todas las fiestas, la parte sucia la dejan arriba, ¿no? Todavía no estaba terminado realmente. Yo entré por ese patio de arriba, que nosotros llamábamos el gimnasio, porque había unas barras, unas paralelas. Entro y estaba un cura ahí que nos había dado clase, compañero de Bartolino del año 68, Joe Aguilar, y él estaba ahí cuidando esa puerta. Hola, Gallón. Y yo, hola, Joe. Y me dice, y te hicieron perder el año, ¿no? Y yo, no, a mí me echaron. No, perdiste el año. ¿Yo qué? Sí. Y duro. Vas a perder 5 materias. Y le dije, ay, déjese de cosas, güey. Dicho y hecho, al otro día fui a recoger notas, 5 materias.
filosofía, francés, artes, gimnasia y químicas por fallas. Química por fallas. Mono, Mono, ok, adelante, Mono. Me dice Joe, pero es que quieren darte una lección porque ellos saben que, pues, que tú tienes buenos sentimientos, pero que eres muy necio y saben que tienes como una orientación para estudiar algo como una ayuda a la humanidad. Yo quería estudiar medicina, y la idea es que tú repitas en otro colegio y traigas tus notas, y si traes buenas notas te reciben para terminar sexto. Y así fue. Yo fui y hablé con Jorge Caicedo y le dije, padre, si yo traigo buenas notas, bla, 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 y me dijo, claro. Y el primer bimestre, curiosamente, yo fui a repetir al angloamericano. Me pasó una cosa muy curiosa, y aquí hago un paréntesis. Había unos profesores muy simpáticos, pero sobre todo uno, el doctor Edgar Borrás. Él dictaba matemáticas, trigonometría, analítica, física. Era muy conocido por varias promociones. Era estricto. Él es boyacense, pero con estudios en México. Entonces hablaba así. El doctor Borrás tenía un acento bien peculiar, porque ni boyacense ni mexicano. Oiga, al doctor Borrás también lo echaron, y cuando yo entro al angloamericano en la primera clase, pasando de colegio varones a un colegio mixto, yo todo apenado ahí en un salón, y entra Borrás. Uy, buenos días, señores. Ay, allá el doctor Gallón. Venga, doctor Gallón, qué rico. Imagínense, repitiendo quinto, claro, afortunadamente ya pasaba analítica con él, entonces me fue muy bien en quinto en el anglo. Pero volviendo al tema. Pero no, Mono, hagamos una pausa porque nos están escribiendo, y les agradezco a todas las personas que nos están escuchando. Nos escriben, me escriben acá por WhatsApp, y muchas gracias. Dice, soy Leonardo Marín, bachiller del 74, habiendo ingresado en el 63. Quiere decir que fue mi único colegio al que amo tanto como al Mono Gallón. Leonardo, pues muchas gracias por estar conectado. ¡Machis! Y está muy emocionado. Y hay otra persona que nos escribió por el chat de la página de Ecoradio, pero no me ha dicho quién es. También feliz de estar escuchando esto. Ese es el objetivo de Café Bartolino que hacemos aquí en Ecoradio. Cada viernes a las 7 de la mañana, les recuerdo que en 8 días se pasa a través del canal de YouTube de Asia Bartolina. En este momento estamos transmitiendo también a través de Facebook de Ecoradio y de YouTube, en el canal de YouTube de Ecoradio. Gustavo González, Mono, nos dice, ahora sabemos la verdad del Mono. Mono, o sea, yo sé que hay muchas anécdotas que contar y de estas historias, pero hay una pregunta que yo normalmente les hago a todos mis invitados aquí en Café Bartolina, nuestros invitados en Café Bartolino, y es, Mono, ¿cuál era tu sueño cuando estabas en el colegio? Es decir, ¿con qué soñabas? ¿Llegar a ser qué? ¿Llegar a ser qué? ¿Cuál era tu sueño? Ay, Dios, tantas cosas. Nunca quise ser bombero. Tantas cosas. ¿Por qué repetí quinto? Porque es que fue curioso. Yo llego con las notas a la casa. Eso fue intencional, Mono. No, eso no fue improvisado. No, o sea, ellos toman la decisión de que yo debo repetir quinto. Y yo llego a la casa y mi papá me dice, ¿y para qué va a repetir? ¿Para qué va a repetir? No, ¿qué va a repetir? Eso se hace una validación, o se hace no sé qué, y entra su sexto y tranquilo. Y yo, no, papá, yo quiero estudiar medicina, yo quiero hacer un buen quinto, porque alguien me ofreció que me podía conseguir una visa para irme para Rusia, a la Patricio Lumumba, a estudiar medicina. Yo no sabía ni qué era la Patricia Lumumba, ni me imaginaba cómo iba a ser la Unión Soviética. Yo no era comunista, ni soy comunista, pero pues yo tenía eso en la cabeza. Mi hermano mayor, que en paz descanse, y que él me conseguía todo para irme. Entonces, que yo quiero estudiar medicina. Qué carretazo, Mono. Y entonces por eso me voy a repetir quinto, pues que para hacer buena química, porque yo no había aprendido química y que yo iba a necesitar química para ser médico. No sé qué error garrafal tenía en mi cabeza, pero yo sí quería ayudar a la humanidad, a salvar a la humanidad. Yo vuelvo al colegio, yo repito, en contra pues de el viejo me dice que no lo haga, repito, vuelvo al colegio a sexto,
para graduarme con los del 75 y nos mandan a la famosa alfabetización. En esa época ya existía alfabetización, mono. Claro, claro, era algo que era obligatorio y que era para poderse graduar usted tenía que haber cumplido con unas horas de alfabetización. Y a mí me enviaron a alfabetizar junto con un compañero que hoy en día está muy mal, el doctor John Jairo Hernández, a quien le hago un homenaje. Él es médico, neurólogo. Además, él fue el que me encontró que yo era hipertenso y esto, y él hoy en día está postrado en una cama sin poder hablar, sin poder cerrar los ojos con una enfermedad neuronal. Es impresionante. O sea, los doctores también se enferman. No, claro. A John Jairo y a mí nos envían al San Juan de Dios y nos toca, el Hospital San Juan de Dios, y nos toca en el pabellón San Lucas. El pabellón San Lucas era el pabellón de quemados infecciosos. Y a mí me mandan al lado, a él y a mí, perdón, a los dos, al lado donde estaban los niños. Yo entro al niño que me adjudicaron y eso era deprimente, deprimente, deprimente. Yo llego y un niño acostado con una caneca de esas de 55 galones partida por la mitad, tapándole las piernas, y la cobija era un bulto de Molino San Vicente, es que no se me olvida. Un bulto, pues sí, estaba lavadito, pero era un costal, bueno, no costal, una lona. Y eso para taparle. ¿Por qué esto? Pues lógicamente para que no se le pegara. El niñito ahí acostado, muy querido, con una sonrisa muy tierna. Entonces, pues yo, que enseñarle o ayudarle con sus tablas de multiplicar y algunas cosas. Me enseñaron sus piernas y eso, a mí eso no me causó ninguna impresión. Además, hacía 2 años habíamos tenido sesión de esqueletos en el colegio con el profesor Ciro Torres, habíamos armado 13 esqueletos desde la comprada en el cementerio del Huerto. Esa es otra historia. A mí no me tocó. Esa es otra historia. Yo alcancé a ver una anatomía con Ciro, pero ya no se hacía eso. Pero eso era histórico. No, porque lo prohibieron. Sí, eso es histórico. Y eso con que Ciro no había Torres. entrado derechos humanos. No, yo digo que nosotros somos la generación donde derechos humanos y nada de eso existía. Y aquí estábamos, ¿no? Mono, aprovecho la pausa para saludar a Juan Carlos Forero, que está con nosotros en la transmisión de Facebook. Nos dice, qué buena coincidencia que abrí Facebook. Él es de la clase 91-92. Claro, ya el colegio siendo calendario B, pues ya empiezan en un año y terminan en el siguiente año. Un saludo, Juan Carlos, gracias. Comparte este programa con todos los compañeros. Aquí vamos a pasar todas las generaciones con tantas anécdotas del colegio, que realmente es muy sabroso. Bueno, en estos días yo pensando en el sentido de hacer este programa y revisándolo, yo decía, hay un hecho muy importante y me imaginaba yo, y realmente digo, esto es egoísta, de parte mía es egoísta, pero lo digo, qué rico cuando uno llegue a la edad mayor, 80 años, y uno logra llegar allá, poderse sentar a escuchar el programa, porque aquí van a pasar muchos personajes y van a ser momentos muy agradables para todos. Bueno, Mono, voy a cerrarle, sí, cerrarle ese pedacito. Voy a cerrarle ese pedacito porque eso marcó mi vida. Entonces le decía, a mí me muestran las piernas del niño totalmente destruidas, quemadas, infectadas, todo. Eso a mí no me movió el corazón, no me movió las entrañas, no me movió nada. Pues, ay, qué vaina. Yo sigo asistiendo y de pronto un día llego y el niño había fallecido. Eso me movió. Y entonces yo ahí tomé la decisión, le dije, yo para médico no sirvo, yo me voy a enamorar de mis pacientes y a mí el corazón no me va a dar con cada paciente que se vaya o alguna cosa o el dolor emocional de cada paciente. Yo con la sangre y eso no tenía problema. Entonces bueno, hasta ahí llegó mi idea de estudiar medicina, que era su pregunta, que qué pensaba hacer. Y te hago una pausa. Gustavo González nos dice, eso de los esqueletos fue una edición limitada en San Bartolomé. Claro, con Tavo nos gozamos eso. Excelente, nos dice Juan Carlos Forero, no, todavía no, era B, fue que me fui de intercambio y me tocó como gallón terminar con otra pronunciación. Ah, ok, o sea, Juan Carlos se fue de intercambio y regresó y también terminó en el 92, pero debía haber terminado en el 91. Un saludo, Juan Carlos, gracias por estar conectado. Mono, anécdotas muchísimos. Bueno, hay preguntas, Mono.
Alcaldía, Sí, fiestas bartolinas. ¿Cómo era en esa época? Es que es un tema obligatorio. ¿Cómo eran las claro fiestas que sí. bartolinas en esos 60s, del 65 y ahora 70, en los 70s también? Porque tú estás del 65 al 75 en San Bartolomé. ¿Cómo eran las fiestas bartolinas, mono? Y tú fuiste alcalde, obviamente, del 75. personas como yo vivíamos en fiestas bartolinas. ¿Ven? ¿Y entonces qué terminaste estudiando? ¿A qué te dedicaste? A ver, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Yo fui candidato a alcalde en el año 72 cuando estaba en cuarto bachillerato. Mi eslogan es, yo no soy tan porque voto por Gallón. Yo no soy tan, puntos suspensivos, y era un muñequito con un cartel así que lo hizo Maldoné, Jorge Mauricio Maldonado, me lo imprimieron en Sears, En Sears. porque el papá de Carlos Luengas era el gerente comercial o publicitario o algo de Sears Roebuck de Colombia, lo que hoy es Galerías, Y, y allá me y- imprimieron eso. y hay que En decir que en esa cuarto, época ese era el almacén más importante de Bogotá, ¿no, mono? claro, claro. Y el mío era un cartelito amarillo chillón y pues lo pegamos por todos lados y esto, no hubo dulces, no hubo compra de votos, como decía Juan Pablo. No, no, es que La el marketing, campaña, no, mono, es que quedó la, comprobado que el marketing político arrancó en mi promoción, en el año con sí mi señor, grupo. no, no, tranquilo que algo tuvimos. El éxito de la campaña era entrar a interrumpir las clases. Ah, ok. Entonces uno llegaba, profesor, ¿puedo entrar? Y todos los alumnos, sí, 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 para tirarse de la clase. Entonces uno hablar de la campaña y esto y esto. Y claro, les quitaba 4 o 5 minutos de clase. En cuarto, perdimos las elecciones, pero realmente las fiestas las hicimos nosotros, los dos candidatos que perdimos. ¿Quiénes éramos? El pájaro Héctor Buitrago, hermano de un otro compañero mío de Francisco Javier Buitrago, a quien también le decimos el pájaro, y que fue el diseñador de la urraca que hoy permanece. Este pájaro del 72 era el candidato, el mono Gallón, el candidato de cuarto bachillerato, y el candidato de quinto, Matute, Humberto Peñalosa. Humberto, una persona seria, tranquila, reposada, ecuánime, eh, que estuvo en las fiestas ayudando y colaborando, pero más como en la parte administrativa. Entre comillas, los payasos éramos el pájaro y yo. Ok. O sea, los que animamos las fiestas fuimos nosotros. Para el año 75, cuando yo regreso al colegio, los compañeros me lanzan de candidato también, y ese año ganamos. Ese año competimos contra Mario Gómez era el de quinto bachillerato, y contra el negro Manrique, que en paz descanse, El contra negro. Carlos Manrique, contra el negrito. Y Carlos, que él era el de cuarto bachillerato. Ese año el afiche nos lo hicieron en Bavaria, porque compañero del 75, Carlos Saldarriaga, su papá pues era funcionario de Bavaria de muchos años, falleció hace poco, 3 años más o menos, 4, el papá de ellos, y nos hicieron, y el afiche era el mono Gallón, y era un pollo como un micopollo, ¿sí? En verde con blanco, muy, muy simpático. Y lo mismo, para ese año, a sus compañeros de aquí, cuando usted llegó después, según lo que yo escuché en la En el entrevista, 77 llegué yo al colegio. correcto, en el 75, sus compañeros estaban en quinto de primaria, Sí. cuarto y quinto, a ellos les hice, porque pues en las campañas la gente se unía a la campaña, pero el que salía a fregar era uno, y los compañeros del comité se iban para la tienda. Entonces a ellos les organicé un concurso de cometas y fue una cosa muy linda. Hicimos un concurso de cometas en la cancha de fútbol y bueno, Claro, hay que y recordar, ganamos. mono, hay que recordar, mono, que las fiestas eran en agosto. Yo ahora no sé en qué temporada lo hacen. De pronto nos Son dicen en por... febrero, son en febrero. Me invitaron el año pasado o antepasado, y hace 3 años me invitaron como juez como juez o jurado para esto de las campañas. Es otra cosa, qué belleza, lo decía el padre Juan Pablo. O sea, la campaña es una temática y es un alcalde, pero es todo el curso. Entonces, cuando yo fui, había unos que eran Cocoon. Yo creo que eso es una película para niños y yo estaba más perdido que hasta ahí. Y todos vestidos como con los disfraces, con pinturas como las de Frida Kahlo y unas vallas pero gigantes, o sea,
impresionante, pero eso fue en noviembre y era un día de comparsa ahí en el colegio, en el patio central, y pasaban y hacían una serie de presentaciones y coreografías con los padres de familia y los muchachos allá en el patio, lanzando su campaña. Lógicamente, habían hecho otras cosas, me imagino que también interrumpían los cursos, interrumpen, pero todo esto era en noviembre, pero realmente la elección y la posesión son para febrero, o sea, las fiestas entiendo que son en febrero, entiendo, puede que me pele un poquitín, pero es curioso cómo lo están manejando ahora en un sentido mucho más integral, como dicen. Mono, en esa época fiestas bartolinas, día mixto, vaca loca, cardenal de plata, ¿cuáles eran las actividades? Hoy, todas. ¿Había día mixto? ¿Había día mixto? Nosotros empezamos con las famosas convivencias antes de las fiestas, con el ánimo de tener mujeres cerca, porque pues tanto varón y de pronto uno que otro. Entonces, nosotros, pues hay que ser inclusivos, claro. pero con el ánimo de poder compartir, empezamos a organizar las convivencias y creo que las organizaron, si no estoy mal, esa promoción del 71 de Hernán Marulanda y Fernández de Soto, donde invitaban a niñas de otros colegios, de las esclavas del Sagrado Corazón o del Sagrado Corazón de Suba. Nosotros fuimos más elegantes, invitamos a las niñas de las benedictinas, hoy Colegio Santa María. Okay. ¿Y qué se hacía? Iban una mañana o una tarde al colegio para tener una convivencia y era una conferencia con un profesor, un salón, una tertulia, un foro, una discusión y 11 o el algo, las medias 9. Cuando ya venían las fiestas, entonces sí venían, a diferencia de ahora, de colegios femeninos al campeonato de voleibol, al campeonato de básquetbol. Entonces, en el colegio, me acuerdo que en Nueva Granada venían del Instituto del Carmen, y en colegio femenino venían del Ciervas, del femenino, del Sagrado Corazón. Entonces, pues bueno, una maravilla poder ver piernas, pero pues no las piernas peludas de nosotros en pantalonetas, sino algo mucho más agradable. Bueno, y nos dice Leonardo Marín, nos dice, convivencias maravillosas como las niñas del María Mazzarello, Colegio Las Esclavas. Y nos dice también Gustavo, que en esa época se llamaba Semana Bartolina, y nos dice Benedictina, San Patricio, el Femenino, Sagrado Corazón y partidos de vóley. Es que recordar, yo insisto, estos programas de Café Bartolino no van a pasar nunca de moda, porque en cualquier momento alguien se los va a encontrar ahí y los va a poder escuchar. Cuando estén ahí recordando, quieran recordar buenos momentos, definitivamente, Mono, la vida en el colegio fue sensacional. Mono, Vaca Loca, aventuras con la Vaca Loca, no me lo imagino. Vaca Loca. Antes, ¿quién se la inventó, Mono? Mono, ¿quién se la inventó? No sé, a nosotros nos quemaron ya con invención. Y yo quemé a alguien y supuestamente ese año las cancelaron, pero por ahí vi que siguieron. Pero cuando yo era niño, no se llamaba Vaca Loca, sino La Toma del Castillo, y era en el gimnasio, o sea, en el patio que queda arriba del Coliseo, hacían 2 canchas, eran unas torres como estas carpas de los indios, de los tomahawk, pues, sí. Carpas triangular, y las prendían con fuego, las tenían ahí listas, y había unas bolas y uno tenía, eran los de sexto, obviamente, quinto y sexto, una especie de partido y tenían bolas de fuego, y a lanzarla, a prender la torre del otro lado. Eso yo lo pude ver una vez, pero era muy niño. Luego eso se acabó y quedó solamente la Vaca Loca. Y no, eso era un espectáculo y una rumba y una locura. Y cuando en sexto yo tomé la Vaca Loca, estaba bien acelerado, porque pues era el alcalde y la cogí, y en el patio San Ignacio, y me llevé a alguien en los cachos y le pegué su chamuscada, y bueno, ay Dios, qué pena. Pero no pasó a mayores, pero entiendo que Donaldo las canceló, pero sin embargo en las revistas Bartolina que estuve chismoseando, 77, ustedes tuvieron Vaca Loca. Sí. No, perdón, cuando tú entraste al colegio hubo Vaca Loca, los del 77 tuvieron. Mono, pregunta, sí. Aquí una confesión, ¿cómo era la rumba de esa época? Ya en quinto, sexto, ¿a dónde iban a rumbear? ¿Cómo era la rumba? ¿Qué tomaban? ¿Qué se tomaban? Porque menos que se tomaban alguito, ¿no? La rumba,
Dios mío, para mí, tristemente, los curas no nos enseñaron a beber. Nos permitieron beber, que Y fue otra fumar, ¿no? cosa. Porque en el colegio se podía fumar, ¿no, mono? Desde cuarto bachillerato podíamos fumar. Sí. Entonces uno muy elegante en reunión con padres de familia y sacaba el cigarrillo, pues, y James Bond, pues era un Bond al lado de uno. Eh, Se podía fumar. Yo, curiosamente, a los empleados del colegio les decíamos paisa, hola paisa, ¿qué hubo paisa? Hola paisa, chao paisa. Yo salía del colegio, mis compañeros se volaban del Oiga, mono, colegio por mono, un una tubo. pausa ahí. Sí, eso es una costumbre a las personas que están, por ejemplo, en el coliseo, la gente de seguridad, uno le decía, paisita, buenos días, paisita. Eso fue una costumbre de toda la vida, ¿no? Sí, después les pusieron otro nombre. Mis compañeros se volaban del colegio, o se volaron alguna vez, y uno se voló. Ellos se volaron, ¿no? Ellos se volaron. Usted nunca Yo voló. nunca me volé, no, ya le cuento por qué. Se volaban por un tubo que había como al lado de la estrada y por ahí se descolgaban y El salían a la famoso quinta. tubo de la biblioteca, sí, señor, paisa. El famoso tubo. Yo salía por la puerta. Paisa, ya vengo. Señor Gallón. Porque yo era amigo de la gente, yo era muy metido. Yo salía, iba a la esquina, a la tienda de los Pérez, somos así. ¿Así? ¿Sí? Iba a la tienda y volvía y entraba. No, mis compañeros se volaban, pero no podían volver a entrar. Yo iba, salía y entraba. ¿Dónde se fiesteaba? En el colegio, cuando hacen la sede social, entonces las fiestas eran en la sede social. Para hacer el coliseo se hicieron unos bingos y se alquilaba el club de suboficiales de la Fuerza Aérea en la 138, arriba de la colina campestre. Entonces allá gran bingo y gran cosa. Y bueno, y se hacían reuniones a veces en las casas de los amigos, el famoso ron con Coca-Cola. Cuando en las fiestas del colegio, pues era muy sencillo, empezaba la cosa y se iba animando. Cuando empieza el Cardenal de Plata en el 71, 70-71, Que es un pues había que festival ponerle un musical poquito. bellísimo, ¿no, mono? Bellísimo, que vamos a hacerlo nuevamente. Este año se nos frustró, teníamos todo listo con Julio, con Edgar Espinel, Julio Millán del 86, para revivirlo, pero para exalumnos. Llegó un momento en que decidimos hacerlo virtual, pero con tanta cosa virtual que ha habido, decidimos suspender porque la gente también ya está un poquitico cansada de lo virtual. Y entonces había que ponerle sabor. Yo pues en esa época, pues a mí escasamente me daban para las 11, había compañeros un poco más platudos, un poco no, más platudos, yo no era platudo. Entonces pues eso era muy fácil, entonces yo decía, Tavo, venga, tiene 2 pesos, ya se los devuelvo. Y Tavo me prestaba los 2 pesos. Y entonces yo empezaba, vaca, vamos a comprar algo. Había un vino más feo que hasta de Moscato Pasito, o había manzanilla. Ahí las vendían en la Perseverancia. Entonces yo hacía la vaca y le decía pues a Tavo, tome sus 2 pesos. Y cogía y me iba y íbamos, comprábamos manzanilla, se destapaba, ponía uno el saco contra un poste y darle así para sacar el corcho y tomaba uno de esos guarapos. No, Dios mío, la locura, la locura. Qué épocas, Después ya la qué cosa fue épocas, más mono. organizada y nos permitían el ron con Coca-Cola, todo muy mesurado. Y de pronto en las fiestas, cuando había fiestas, Granados era uno de los que sufría, porque decía que no le dejábamos dormir. Claro, Ah. se oía la bulla, la sede social y esto. Y a veces, pues claro, como los padres vivían ahí, hoy en día no hay sacerdotes viviendo, no hay nadie Mono, ya, viviendo en ya el en esa colegio. época, claro, el padre Granados ya era un hombre de edad, ¿no? Mayor. Claro. Y había otros padres, el padre Venegas, que también habías preguntado, que Sí. tuve el placer de tomar clase de física con él, que era un niño. Hoy en día me duele no haber aprovechado los juguetes del padre Venegas, pero no nos salgamos de esto que voy a decir ahora. Donaldo a veces salía a hacer su recorrido. Él miraba que Que empezaba. Donaldo tenía una ventaja, ¿no? Uno sabía que él venía por el olor de pipa, ¿no? Entonces eso sí era advertencia total. Sí, pero a las 12 de la noche no venía fumando pipa, venía más bien como Sherlock Holmes. Venía con su cachucha y su bufanda, porque es que pues uno se salía de la fiesta y en ciertas escaleras pues era un poquitico oscuro y retirado, privado, y pues uno buscando novia. Entonces los primeros piquitos No, me imagino. fueron por ahí. Sí, allá fueron las fiestas y realmente
creo que eso nos enseñó mucho, nos enseñó a compartir, a vivir con alegría, a disfrutar, a entregar a los demás en medio de competencias, en medio de otra serie de cosas como teatro. Estuve en teatro, estuve en fotografía, las carreras de bicicletas. Nos botábamos desde San José, que era destapado. San José es arriba detrás del campo de fútbol. Era esa, arriba del Instituto Geofísico de los Andes. Exacto, ahí el padre Goberna tenía un sismológico, sí, y se emberracaba cada que subíamos allá porque salía, era un curita gordo, bajito, calvo, y ¡qué es la brincadera! ¡Qué es la brincadera! Claro, los le marcaba sismo, y éramos nosotros metiéndonos a la cueva al diablo y fregando. Mono, hay una pregunta que el tiempo se nos pasa volando y yo sé que hay mucho para recordar, pero es que, es decir, siempre Julio Sánchez Cristo nombra al padre Donaldo en la W. ¿Tú alcanzaste a conocer a Julio Sánchez Cristo en el colegio? Compañero de puesto. ¿Compañero tuyo de puesto? Compañero de puesto con Julio, además. Cuenta lo que se puede contar. Julio, yo le decía que Bogotá terminaba en la 94. Cuando abrieron ahí hacia adelante, mi tía vivía en la 94 y los Sánchez Cristo vivían en la 95. Y nos veíamos. Julio era más necio que yo. Ajá. Fue irreverente siempre y entonces salía con sus cosas en clase. Cuando en el colegio había reinados y entonces pues ganaba la reina de Julio, era de la primera, y claro, fue compañero mío cuando a mí en cuarto bachillerato me pasan a la primera. Y ¿cómo se ganaba el reinado? Pues por plata, porque entonces se hacía la recolecta y a ver la que tenga más votos, y los votos eran pesos. Y cuando estábamos a punto de ganar, cuando estábamos en los otros salones, en tercero y en segundo, pues aparecía don Julio Sánchez Vanegas y le pasaba el billete de 20 a su hijo y ganaba. Julio pues tuvo un desacierto en cuarto. Julio, el papá había importado un Ford Torino y con otro compañero, amigo y vecino mío del barrio, cuando vivía en la 104, Juan Manuel González, que en paz descanse. Juan Manuel fue corredor de la Copa Renault con su hermano Jorge Darío. Juan Manuel bachiller 72 y su hermano Jorge Darío bachiller 70. Fueron competidores en la Copa Renault, pero de esa época del colegio pues eran las carreras, las yeyes por la noche. Lo que hoy son los piques eran las yeyes en la Pepe Sierra y en Contador y en la Esmeralda. Y por la tarde ellos corrían por la 15 de la 72 a la 100 era doble vía. Sí, señor, me tocó. Y entonces ellos por la tarde salían a fregar. Julio era muy vago en notas, o sea, pero pues él, pues vago no, era distraído, disperso. Sí, distraído. Yo no tengo derecho a hablar. Y Donaldo lo regañó y les pusieron un problema y lo iban a sacar del colegio, lo sacaron, y creo que también hubo algo parecido a lo mío de que iban a perder el año. El papá de Julio entonces invitó al papá de Juan Manuel González a su programa, por decir, Panorama, uno de estos, para denunciar que en San Bartolomé estaban discriminando a estos muchachos por ser hijos de ricos que salían en carro a competir a las 4 de la tarde cuando los demás alumnos tenían que estar estudiando, y eso llevó a cosas. Se le dijo a este señor que no hiciera el programa, que eso iba contra el colegio. El caso es que la cosa no terminó bien. A Julio después hubo el acuerdo de que entonces iban a permitir que pasara el año, pero el señor hizo el programa, entonces la cosa quedó en punta y Julio salió del colegio. Sin embargo, ellos con el tiempo, o sea, Donaldo y Julio están reconciliados, tanto que la persona que ayudó a conseguir más dotación para nuestro jardín infantil, digo nuestro porque es de la asociación pues no es de la asociación de exalumnos colabora con ese jardín allá en Altos de Perdomo, Casagrande, Ciudad Bolívar, el Jardín Caminos de la Vida. Cuando se fue a inaugurar con una campaña con Julio Sánchez Cristo, Julio consiguió nevera, consiguió pupitres, consiguió computador, consiguió una cantidad de cosas. O sea, lo de Julio lo maneja como también para poder rellenar un poco en el programa, además que a Casas también lo volaron del colegio en sexto bachillerato. ¿Alberto Casas Santa María? No sabía, mono. Claro, él también tiene su historia, entonces ahí por eso es la puya de ellos
y nos llevan a todos de cuento y hacen espacio con lo del padre Donaldo y tal, pero Julio ha sido muy colaborador con los compañeros, cuando uno le escribe y denuncia algo, pues lo saca. Pero era bien inquieto, como le digo, fue compañero de puesto mío un tiempito, después me pasé para la ventana porque es que era complicado. y fue cuando pasó Bueno, lo de Peralta. esa época, y ya vamos cerrando, o sea, hay mucho que contar de esta época y seguramente con otros invitados de estas generaciones hay muchas anécdotas porque no hemos hablado prácticamente de nada. Estamos dando un boceto de lo que era esa época en el colegio No hemos de los dicho 70 nada. y 65. ¿Cómo eran las clases de inglés? ¿Les dictaban inglés, mono? Sí, ustedes hablaron de Will Smith, De William Smith, sí. pero los pelícanos, cuando los pelícanos, bueno, la noise pollution, pero ese me tocó fue en sexto. En cuarto bachillerato, el colegio tenía un convenio para cuarto y quinto bachillerato. A las 2 de la, faltando a la 1:30, salían 2 buses del colegio a llevar a los de cuarto y quinto al Colombo Americano a la 19 con tercera. ¿Sí? Entonces, inglés se tomaba en el Colombo Americano. Los de sexto tomaban inglés en la Javeriana. A mí me tocó en cuarto bachillerato, en el año 72, ir al Colombo. Del Colombo me acuerdo con Julio Sánchez, una vecina mía que después resultó que eran súper platudos, los papás eran los dueños de Grasco, yo no tenía ni idea, y era la vecina de mi esquina, me prestó, estoy hablando de 72, los que tenían forma de ir a Miami, eso traían los discos, los compactos, Sí. discos de acetato. Los de acetato, mono, sí. Y entonces ella me prestó Miss American Pie, de Don McLean, ¿cierto? Julio, pues gomoso por la música, ay, préstemelo, lo voy a grabar. Yo se lo presté. Y como a los 2 días, Julio, en el Colombo le dije, Julio, el disco que lo tengo que devolver. Y en un pasillo así largo llegó y cogió el libro de inglés y metió el disco adentro y me lo tiró por el piso. ¡Cójalo! Y lo tiró. Y el libro llegó contra una esquina. Ay, cuando lo abro, el disco partido y yo quedé encartada. Dios mío. Y para conseguirlo, y Julio, ay, qué pena, que yo te lo reemplazo y listo, y eso quedó ahí con Julio, pero con la vecina terminé dándole uno de esos de HOTS, de 18 HOTS, que salen 18 discos, pues, y decía, yo quería era solo el mío, la metí de pata. Pero bueno, volviendo al inglés, en cuarto entonces nos toca inglés en el Colombo, en quinto ya no me tocó en el Colombo, se suspendió ese convenio y nos tocó un profesor, un gringo, que venía del Brasil, medio hiposo, muy chévere, se me escapa el nombre, y entonces con su guitarra, me acuerdo que a cantar Bye Bye Love, Bye Bye Happiness, entonces vivía en la Perseverancia o en la Macarena. Él venía con una brasilera negra muy linda, pero pues ella no entraba al colegio, uno se daba cuenta, cuando me iba a volar los veía. Y él nos dio inglés en quinto, y perdón, era el típico gringo buenón, entonces el tipo se volteaba a escribir con tiza y nosotros a hacer guerra, entonces no aprendí nada. Mi frustración es no saber hablar inglés, esa es mi frustración. El sexto, cuando yo vuelvo, nos toca Will Smith y pues con él no aprendimos nada. A usted le consta. Mono, es que de verdad que hay muchas historias. Carlos Castillo, ¿te tocó? Charlie Castle, sí, claro. Él no me tocó, a Dios gracias. Pero sí nos dio clases. Bueno, sí, valga la aclaración. Carlos Castillo, hombre, muy querido, además él quiso hacer migas conmigo por ser caleños. Sí. Entonces, y con él estuvimos en Cali en las Olimpiadas Jesuitas, pues él entrenador del equipo de básquet. Yo fui en atletismo. Que esos equipos de básquetbol eran famosos, ¿no? Esos equipos de básquetbol claro. de Carlos Castillo, y un saludo para él si en algún momento nos escucha, realmente eran famosísimos, porque o sea, entrar a ese equipo era toda una historia, ¿no? Claro, y era aspiracional. No, en Cali hicimos historia y tengo una historia y lo voy a chiviar a Julio con la revista Bartolinas, debe salir hoy o mañana, está en el horno. En el año 72 yo le dije que fue un año de muchos cambios.
Me metí a la banda de guerra, tuvimos la primera sesión y cancelaron la banda de guerra. En el año 72 se cierran los scouts, me proponen que yo sea jefe de tropa. Entonces yo dije, no, y seguimos un poquito sin jefe, pero no había capellán, porque empezaron los campamentos misión. Entonces todos los sacerdotes estos que habían llegado, que yo le dije 3 años antes, estaban al frente de los campamentos misión y no había quien se pusiera como capellán. Entonces el colegio tomó la decisión, si no va a haber un sacerdote con la tropa scout, mejor quedémonos quietos. Éramos el grupo cuarto, localidad Monserrate, Scout y Lobatos, era una gran tropa, excelente. Y en la tropa teníamos unos gritos, y había un grito largo, muy bonito, el cual yo después modifiqué para hacer barras. Y el grito era Hokilichoy, ala machala machín, que rique, que raque, que en, sen, sin, chojín, chojan, cuarta, ra, cachín, cachán, cachumba, la cuarta nadie la tumba, ras, chis, pun, chichis, guarachis, pun, chas, cuarta. Sí, señor. Entonces, esa parte sí me la sé. Esa se la saben todos. Sí. El año siguiente, cuando nos fuimos para Cali, en el 73, yo competía en atletismo era temprano, en el estadio Panamericano, toda esa cosa, y quedábamos libres y entonces teníamos que ir a acompañar a los futbolistas que jugaban por ahí hacia las 10, 11, luego los de voleibol jugaban a las 2 de la tarde y los de básquet por la noche, y yo pues toda la vida he tenido voz gruesa, antes la tenía más gruesa, tenía un nódulo en la garganta y eso me hacía bien ronqueto y gritón, y llegué y también íbamos varios ex-scouts y empecé y usé el Hokilichoy con todo, y en vez de cuarta decía San Bartolo, y eso fue pegando, y la parte que más pegó fue el Rachispun, obviamente. No, es que lo anterior sí está muy complejo, y ese de Rachispun, no sé si lo sigan haciendo hoy en día en el colegio, pero realmente... Lo siguen haciendo en el colegio, entiendo que sí, y todos los exalumnos lo hacemos, y entonces el Rachispun pues pegó, y la gente de Cali, cuando vieron que el Bermans ya no iba a ganar contra nosotros en algo, entonces se unían para que nosotros le ganáramos a San Pedro o a San José o a San Luis de Manizales o algo. Entonces, en el artículo, porque varias personas decían que era que yo me había inventado el Rachispun, yo no me lo inventé, era un grito de los scouts. La parte del Hockey Show creo que venía de la tropa cuarta de Medellín, que curiosamente era el mismo número, coincidencialmente, y en Bogotá se le añadió lo de Cachín, Cachán, Cachumba y el Rachispun. Entonces, con Carlos Castillo, Carlos me miraba desde la banca cuando estábamos así como 38 o 37 y me miraba entonces a gritar Rachispun y allá gritábamos y jodíamos. Mono, y nos escribe Gustavo González por el chat de Corradio, nos dice, Vania Martínez es el grito oficial de San Bartolomé la Merced. Vania Martínez fue novia de un compañero de Oscar Cavada. Vania por ahí está en Facebook. Ah, perdón, yo leí esto mal porque no lo entendí. Yo pensé que el himno se llamaba Vania, pero Vania Martínez era la novia, era la reina del Bermans en esa época. Era la reina del Bermans, sí. Fue candidata a señorita Cali, una mujer muy linda. Curiosamente era vecina de nosotros en Cali cuando yo viví de niño allá. Vecina a una cuadra, los hermanos eran patinadores. Bueno, eso es otra historia. Bueno, la verdad, muchas historias. En este Café Bartolino se va a decir de todo un poquito, de recordar de todo un poco. La idea es ir construyendo esta memoria en viva voz de todos los que hemos vivido en San Bartolomé y que sabemos lo que significa ser bartolino. Porque definitivamente ser bartolino, y lo digo con mucho orgullo, realmente nos identifica a todos. Yo creo que ser bartolino pues es la herencia de esta gran compañía de Jesús, de este gran trabajo que hacen los sacerdotes jesuitas, y como siempre lo he dicho, de alguna manera este Café Bartolino es un homenaje a todos nuestros maestros, a todos nuestros profesores, que poco a poco irán pasando por acá, pues los que están, los que ya no están, por recordarlos con mucho cariño, porque efectivamente han sido personas que nos han marcado en la vida a todos, de manera positiva, de manera negativa. Finalmente nada es bueno, nada es malo, todo es bueno, porque son experiencias. Mono, yo sé que hay mucho por hablar, hay mucho por contar, pero el tiempo es corto
Y de verdad que ha sido muy rico recordar las cosas contigo de esa generación, de esa época de San Bartolomé de la Merced, allá en la Merced, un gran colegio. La verdad es, cada vez que tengo la oportunidad de ir, y ahora como está tan bello con todas estas obras que le han hecho, es otro colegio, es otra vivencia. Me alegra mucho, Mono, la verdad, un mensaje para cerrar, Mono, a todos los bartolinos que van a escuchar este Café Bartolino y que lo hacemos con mucho cariño desde Eco Radio. Mi mensaje es un mensaje de agradecimiento a los jesuitas. Yo soy quien soy gracias a la formación que tuve de ellos. Los jesuitas se han destacado por eso, por ser educadores, por ser formadores. Y si yo te miro a ti, si hablo contigo, si hablo con Camilo Gómez del 2012, si hablo con otras personas del 2015, tenemos la misma estructura en cuanto a respeto, a solidaridad, a servicio, a honestidad. Entonces, mi sentido de agradecimiento a los jesuitas por la formación que nos dieron. Es algo que no debemos olvidar, y este sentido de la fraternidad, esto de los quinquenios, que después de cada quinquenio queremos seguirnos viendo todos los días. Fíjese, ahí está Tavo escuchando el programa. Tavo es compañero desde que yo llegué en segundo elemental. Machis también, Leonardo Marín. Y nos dice, y nos dice Gustavo, se nota el espíritu ignaciano. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, y a todos los bartolinos, no nos olvidemos, ayudemos a nuestros compañeros o dejémonos ayudar de nuestros compañeros. Somos hermanos. Qué buena frase esa, Mono. Y hermanos menores. Mono, qué buena frase esa, porque hablábamos con Paul, que fue otro de nuestros invitados acá. Con Paul decíamos muchas veces el orgullo no nos permite dejarnos ayudar. Entonces yo creo que esa es una frase bien bella. En este momento seguramente hay muchos que están pasando momentos complicados. Dejémonos ayudar. Sí. Y digamos quién es, muchas veces sin decir quién es, pero podemos apoyar entre todos. Entonces, Mono, de verdad, Mono, para esa generación 75-74 hay que decir algo. Vamos a ver quién tiene el récord que sea multigeneracional. Creo que lo tiene Gustavo Ochoa, porque él pasó por muchas. Aquí lo tendremos próximamente en Café Bartolino. Claro, qué rico poder escuchar a Gustavo. Bueno, Mono, la verdad, Mono, es un honor, qué rico conversar esto. Yo sé que esto queda ahí para que en cualquier momento alguien quiera recordar estos momentos tan bellos, lo hagan, porque realmente de alguna manera estamos construyendo alguna memoria sobre lo que es San Bartolomé de la Merced a través de todas esas experiencias que tenemos. Próximamente el profesor Jorge Rodríguez, él hizo un trabajo de investigación muy bello sobre la historia del colegio, y lo vamos a tener con él. Van a ser muchísimos programas, porque efectivamente, no, todavía no lo anuncio porque la verdad estoy en mora de llamarlo, no lo he cuadrado, pero sí, él va a estar acá. Y él retomó los scouts, entiendo que él rescató los scouts. Ah, ¿cierto? Qué maravilla, sí, porque Jorge siempre fue del movimiento scout. Bueno, Mono, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado, por haber aceptado la invitación a Café Bartolino. Qué rico, muchas gracias, y vamos a servir. ¿Cómo es que dicen? Quien no vive para servir no sirve para vivir. Yo creo que eso es máximo. Es la máxima de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, sí, a señor. Todos los invito a que nos apoyen con este programa de Café Bartolino. Compártanlo. Todas las promociones tienen sus grupos de WhatsApp. Compártanlo para que lo veamos. Aquí vamos a pasar todos. La idea es que pasaremos todos. La verdad. Ay, nos dice, Leonardo, nos dice, Choco Chévere nos dictó inglés. El mono, y nos dice, el Mono Gallón es un compañero y hermano sobresaliente, dado a entregar todo lo de él. Qué bueno, Mono, la verdad te admira mucho. No mostramos el libro, ¿no? Lo que querías mostrar. Muéstralo rápidamente, porque no nos podemos quedar sin eso, porque son homenajes que te han hecho. Ese fue de los 45 años. Fue el que hicimos de los 45 años con los del 74. Y este fue un libro que me hicieron ellos. Gustavo González, que está ahí, fue el líder, y me hicieron este libro los compañeros cuando cumplí 52 años en el año 2012, donde casi todos mandaron una foto actual, una foto como se encuentran hoy en día, y la foto del grado, y me mandan unas frases, un reconocimiento muy lindo. Y además ellos, los del 74, me nombraron bachiller honorario del 74. Qué maravilla. En una tomada de pelo, pero con seriedad. El mismo Donaldo me entrega un diploma y dice, el Colegio San Bartolomé
Ay, qué maravilla. Y ahí dice, teniendo en cuenta que Luis Javier Gallón Giraldo, el mono Gallón, a pesar de haber terminado con mucho esfuerzo los estudios académicos en el año 75, sus compañeros de la promoción de 1974 le confieren el título de Bachiller Honorario 1974. ¿Y está firmado por quién, mono? Aquí le firmado por Donaldo Ortiz y por Jorge Caicedo, y obviamente pues es un plagio, y Donaldo cuando me lo va a entregar en la reunión de los 30 años, que fue un éxito esa reunión, dice, no estoy haciendo apología al delito, ni con esto los estoy incitando, pero sí es un reconocimiento, y fue muy lindo, realmente hubo bastantes lágrimas. Mono, qué maravilla. Y todavía las hay. De verdad, muy emotivo, muy chévere que tus compañeros del 74 te hayan reconocido y obviamente todo el cariño que te tienen y los del 75 también. Claramente el mono Gallón es de esos personajes famosos en San Bartolomé de la Merced y que obviamente agradezco, mono, que hayas estado acá en Café Bartolino. Gracias a ti, César, gracias y muchos éxitos, y lo difundiremos con todos los compañeros bartolinos. Sí, seguramente nos van a decir, pero no hablaron de esto, realmente el tiempo se pasó volando y nos tomamos más de lo que es, pero bueno, a todos de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, los invito a que compartan este programa, les recuerdo que también Asia Bartolina lo lanza en 8 días, porque vamos corridos 8 días con ellos, en su canal de YouTube, para que también lo puedan ver ahí, compártanlo, realmente recordar es muy sabroso, ¿no, mono? Definitivamente todo esto es muy emocionante. No, queda uno, pum, pum, pum. Sí, señor. Bueno, a todos los quiero invitar a que visiten la página de asiabartolina.org. Vamos a lanzar también otro espacio que es Mesa de Negocios, porque queremos también comenzar a mostrar todo lo que estamos haciendo los bartolinos en temas de emprendimiento y para apoyarnos entre todos. La verdad es que estamos en un momento de hacer cosas nuevas, entonces todo este tema del emprendimiento es muy interesante y nos vamos a apoyar entre todos y que apoyemos todo este trabajo que hacemos. Y los invito también, mono, para que apoyemos la campaña de Asia Bartolina, para que participemos con la recolección de regalos para los niños en Ciudad Bolívar, para La Perseverancia y para Soacha. Esto es un evento que organiza Asia Bartolina. Ustedes se pueden comunicar a través de su página web. Mono, recuérdeme el teléfono de Asia, hágame el favor. 340-2270. Excelente, mono. Bueno, a todos los invito a que sigan conectados y que nos sigan también en Ecoradio. Este es un trabajo que hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos. Recuerden, Ecoradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao.